Buenas noches, queridos colegas. Es para mí un placer darles la bienvenida el día de hoy al aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Me complace presentarles esta noche al invitado de hoy, cirujano dentista especialista en endodoncia, Omar Figueroa Cedillo, quien es invitado a su vez por parte de la Academia Mexicana de Endodoncia. Nos va a presentar el tema retratamiento no quirúrgico en endodoncia y me voy a permitir decir brevemente su currículum vitae. Él es licenciado en cirujano dentista por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, especialista en endodoncia por la Universidad Latinoamericana Campus Valle y actualmente forma parte de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Endodoncia. Su práctica profesional se limita exclusivamente a la endodoncia y lo podemos encontrar en la Universidad Latinoamericana Campus Norte como docente de posgrado y pregrado de la especialidad en endodoncia. No olviden registrarse en la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para registrar su hora crédito. El link y los pasos lo dejaremos en la descripción de este video. Doctor, buenas noches. Agradecemos mucho su presencia y la actualización que nos va a brindar el día de hoy. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Comenzamos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctora Vanessa. Vamos a hablar justamente hoy de retratamiento no quirúrgico en endodoncia. Como introducción podemos saber que en los últimos años se ha determinado el número de piezas que ha recibido tratamiento endodóntico. A pesar de que el porcentaje tiene un gran éxito, aproximadamente alrededor del 90%, existe una elevada incidencia de fracasos. En este artículo podemos encontrar el tratamiento de obturación en cono único usando cementos biocerámicos y nos va a dar un éxito de 90%, de 90.9%. Aquí podemos ver, aunque es con técnica de cono único, tenemos un gran éxito en estos tratamientos de conducto. ¿Qué es mejor, implante o un órgano dentario? Aunque los recientes avances en el tratamiento restaurador quirúrgico protésico han hecho que el reemplazo dentario sea menos oneroso que en el pasado, se acepta universalmente que la conservación de un diente natural con un buen pronóstico supone una mejor elección de la pérdida y la sustitución del mismo. Va a ser primordial la conservación de órganos dentarios. Una vez que estos no son viables para una restauración, se verá la forma de la sustitución de puentes fijos, removibles e implantes. Como diagnóstico. En el transcurso de la historia se ha afirmado que puede haber diferentes formas de tratar una enfermedad. Sin embargo, solo puede haber un diagnóstico correcto. Entonces, todos los caminos tienen que llevar a ese tratamiento y reparar este daño. Como diagnóstico, es importantísimo la anamnesis médica del paciente. No creer lo que el remitidor dice. Siempre preguntar al paciente qué es lo que tiene, qué es lo que le duele, qué es lo que lo trajo acá. Valorar tanto clínicamente como radiográficamente. Y si es posible, tomográficamente. Como comenté hace rato, historia del diente y tratamiento. Indagar con el paciente, encontrar la causa del dolor y en caso de no poder reproducir ese mismo dolor, no se realizará este tratamiento. Es importante eso. Valoración radiográfica. No serán decisivas en el diagnóstico, es una pieza del rompecabezas. Debe exponer una imagen nítida y clara. Deben englobar el diente y los tejidos circundantes y se deben realizar múltiples radiografías anguladas para tener un mejor panorama del caso a tratar. Podemos encontrar en estas caries, malas restauraciones, filtraciones, omisiones de conductos, estado periodontal, resorciones, etc. En este artículo podemos ver que le dan a dentistas y endodoncistas primero una radiografía de un caso clínico.
Después de 15 días les vuelven a dar una tomografía de ese mismo caso clínico y es el estudio de qué van a hacer en ese tratamiento. Es bien importante que sepamos que, bueno, en la tabla que vemos aquí abajo a la izquierda, exactamente en esta, nos vamos a ver que el tratamiento número 1 va a ser el retratamiento, el número 2 es la cirugía periapical, la 3 es la reimplantación intencional y 4 la extracción. Podemos ver que en los números de aquí arriba, 482, antes de ver la tomografía, más especialistas y cirujanos dentistas generales van a optar por el retratamiento. Una vez después de ver esta tomografía, van a ser 392, va a bajar este índice. En el segundo, que sería la cirugía periapical, vamos a ver que en 238 casos antes de ver la tomografía, van a bajar a 216. En la implantación intencional va a subir, al igual que la extracción, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A que podemos ver en estas imágenes tridimensionalmente todas las estructuras aledañas, podemos lograr ver fracturas, fisuras y un mal pronóstico de estos tratamientos, y por eso es lo importante en este caso. Aquí más o menos los cirujanos dentistas y los endodoncistas tienen más o menos el mismo valor en el cambio, ¿no? Después de ver la tomografía va a aumentar la incidencia de extracción y reimplantación intencional. Ok, pruebas pulpares. Esta es parte del diagnóstico. Solamente se va a hacer si el paciente refiere molestia con temperatura. Se tendrá que tomar en cuenta esta prueba, solamente si refiere molestia con la temperatura. Van a hacer a los dientes próximos y al testigo, diente sospechoso, y colocar el estímulo en todas las caras posibles del diente. Esto para localizar la zona del diente donde está teniendo esta sensibilidad. Podemos ubicarlo en la zona vestibular, por ejemplo, en un MB2, ¿no? Que no se ha trabajado. Podría ser un caso. ¿Qué va a hacer como diagnóstico pulpar? Va a ser un diente previamente tratado. Este diagnóstico será el indicado. El diente presenta un tratamiento endodóntico no quirúrgico previo y cuyo sistema de conductos radiculares se ha obturado con algún tipo de material. Este es el diagnóstico que le vamos a dar en este procedimiento. Después de esto van a venir las pruebas periapicales, que va a venir la palpación. La palpación de todos los tejidos involucrados en el cuadrante sospechoso y en el contrario. ¿Para qué? Para tener una comparación de los dos cuadrantes. Percusión. Se realizarán percusiones tanto verticales como horizontales en el diente testigo, en dientes aledaños al sospechoso y al diente sospechoso. Es bien importante esta comparación para poder tener un punto de referencia de asintomático o asintomático. El sondaje va a ser del diente sospechoso y como pruebas complementarias tenemos la tinción, transluminación y el tooth sleuth, que va a ser para descartar una posible fractura o fisura del órgano dentario. Como diagnóstico periapical, en estos casos podemos tener una periodontitis apical sintomática, una periodontitis apical asintomática, un absceso apical agudo, un absceso apical crónico, tejidos apicales normales. Una frase de Freud: uno es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que dice. Si no tenemos un diagnóstico correcto, no podemos dar un tratamiento adecuado. Entonces, no hablar de un tratamiento sin saber qué es lo que se tiene. Bien importante, no decir antes de tiempo un tratamiento si no sabemos cuál es la causa del daño de lo que está causando este retratamiento en este caso. Bien importante. En muchos casos, tratamientos que se realizan al máximo nivel de competencia clínica producirán un resultado indeseable. En otros casos, una intervención realizada muy por debajo del estándar científicamente aceptable consigue el éxito a largo plazo. ¿Cuántas veces no hemos visto tratamientos eficientes que tienen éxito con el tiempo? Y en otras ocasiones podemos observar un tratamiento perfecto y fracasa en este mismo. Y después tenemos que en 1999 se realizaron casi 16 millones de endodoncias, con tasas de éxito que varían entre el 86 y el 98%, dependiendo de la referencia que tomemos. Y ahora, imaginen, es el 10% aproximadamente. Estamos hablando de 1.600.000 retratamientos que tenemos que hacer. Entonces, para que vayan viendo que son bastantes tratamientos que están fracasando, aunque sea poco ese porcentaje. El doctor Shimon Friedman nos va a decir que el término enfermedad post-tratamiento va a ser cambiado en vez de decir fracasos endodónticos. Y es lo que vamos a estar mencionando en la siguiente parte de la presentación.
Las preguntas previas a realizar un retratamiento. ¿Va a ser restaurable este diente? ¿Se puede hacer restaurable si es que no lo es ahora? Esto puede ser mediante un alargamiento. ¿Cuál es el valor estratégico del diente? Esto es protésicamente hablando y estéticamente también. ¿Vale la pena retratarlo y la retención de este sirve para el mejor interés del paciente a largo plazo o solamente va a ser una solución temporal? Hacemos estas preguntas al rehabilitador y en este caso al endodoncista. ¿Va a ser predecible este retratamiento? Esto vamos a decirlo por su pronóstico. Si no lo es, ¿cuál es la mejor alternativa para el paciente? Aquí podemos decir si no va a ser un pronóstico favorable a reservado y va a ser desfavorable, podemos hacer el cambio por una prótesis, un puente fijo, un removible o un implante. ¿Ha habido algún evento iatrogénico en el caso en el retratamiento que vamos a hacer? O, aunque no haya habido algún evento iatrogénico, ¿cuál es el riesgo de que el retratamiento que se esté considerando pueda causar un evento iatrogénico? Nosotros mismos podemos causar este evento iatrogénico que queriendo encontrar ese conducto, queriendo bajar esos conductos, desobturando en X cantidad de cosas. Está el diente fracturado verticalmente y será posible que el diente se fracture verticalmente después del retratamiento. ¿Qué vamos a hacer en un retratamiento? Vamos a ensanchar ese conducto radicular, entonces podemos debilitar esa estructura dentinaria, por lo cual puede fracasar el tratamiento después de una fractura, con una fractura vertical y perdamos ese diente. Entonces son estas preguntas las que nos van a llevar a ver si vamos a realizar ese tratamiento, ¿no? Ese retratamiento de conductos. Esto es un de todo este caso, contestamos esas preguntas y de ahí vamos a tomar una decisión junto con el paciente. Es bien importante decirle al paciente todas las cartas que vamos a tener en este tratamiento que vamos a hacer y el paciente al final va a decidir, ¿no? Y siempre acompañado de un consentimiento informado. Y entonces, englobando un poquito las cosas, el conocimiento que son las bases científicas y todo lo que hemos obtenido por la experiencia que hemos tenido en la práctica profesional, ¿no? Tanto como cirujano dentista como especialista en endodoncia. El equipo va a ser todo el instrumental, desde el diagnóstico, desde las pruebas que tenemos en el diagnóstico hasta la instrumentación, la irrigación, obturación, todo este protocolo de instrumentación, desobturación y obturación, irrigación, todo esto es el equipo que vamos a necesitar. Y después vamos a sumarle la habilidad. La habilidad es la experiencia del operador, tener la teoría y la práctica en estos casos, ¿no? Saber cuándo sí podemos y cuándo tenemos que remitir, es bien importante esto, y ya de esto vamos a darle un pronóstico. Este pronóstico lo podemos dar siempre sustentado en bases científicas, ¿no? Y en casos previos que hemos tenido como experiencia personal o en experiencia con otras personas, con otros doctores. Los pasos a seguir. La incidencia de la enfermedad post-tratamiento, aun siendo pequeña, se traduce en un número muy elevado de casos en los que es necesario un tratamiento adicional, que es lo que estaba mencionado al principio, que ese 10% es una cantidad enorme, ¿no? O sea, no va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más tratamientos de conductos, cada vez se trata de preservar más las piezas dentarias. Cuando se encuentra ante esta situación, el odontólogo debe determinar la etiología de la enfermedad persistente y establecer las bases científicas del tratamiento y la estrategia terapéutica. La literatura endodóntica se ha descrito muchas causas del fracaso del tratamiento endodóntico inicial. Vamos a mencionar algunas con algunos casos, con algunas radiografías, para poder explicar un poquito. Iatrogenias. En el primer caso hay una perforación en algún tercio, que este tercio va a ser en tercio medio, en tercio cervical, perdón. Malas restauraciones, desde colocación de postes en donde no deben de ir en la segunda radiografía, malas obturaciones, desobturación y no relleno de ese conducto, una obturación y separación de instrumentos, ¿no? La incorrecta apertura cameral y por ende la no localización de conductos hasta la perforación coronal y radicular del órgano dental, ¿no? Si no tenemos una apertura cameral adecuada, esto va a indicar un fracaso en el tratamiento, ¿no? Vamos a tener repercusiones posteriores, podemos sacar el tratamiento o hacer el retratamiento adecuado, pero ya no va a tener la misma estructura dentaria y posiblemente tengamos más riesgo de una fractura coronal en este caso. Conductos no tratados, conductos faltantes. En las primeras dos radiografías, que es en la A y la B, vamos a ver que en la primera radiografía no se encontró un conducto
el radix entomolaris distolingualmente. Y posteriormente se encuentra y se hace la resolución del caso, ¿no? Teníamos un buen tratamiento de conductos y fue un tratamiento selectivo en este caso. En la imagen posterior superior derecha tenemos una lesión persistente en primer molar superior, ¿no? Y como sabemos, ese conducto tiene normalmente una incidencia alta de un mesiovestibular que le llamamos un MM2. Importante ahí ese retratamiento, ¿no? Y después en la radiografía de abajo tenemos un canino que hay veces que llega a tener dos conductos. Entonces estos dos conductos van a ser este conducto faltante, pues es lo que nos está causando el fracaso, ¿no? Entonces en el retratamiento tendremos que tratar ese conductito y después rehabilitar y seguramente tendremos un pronóstico favorable, porque el factor etiológico va a estar en ese conducto no tratado. Conductos maltratados y mal obturados, deficiencia en la instrumentación u obturación de los conductos radiculares, la no localización de algún conducto como mencionaba anteriormente y una mala apertura en la instrumentación y obturación. Bien importante, como en la primera radiografía tenemos aquí que ha sido mal instrumentado o posiblemente no podremos saber que esté mal instrumentado. Podemos ver que hay una deficiencia en la obturación. En las siguientes dos radiografías podemos ver el éxito de la localización del otro conducto, que otra vez es un radix entomolaris, y podemos ver que en la primera radiografía teníamos una deficiencia en el tratamiento de conductos, una mala obturación y posiblemente una mala instrumentación. En el segundo podemos ver ya esta instrumentación terminada y obturada con un pronóstico favorable en este caso. Errores en la instrumentación. Podemos tener varios escalones. En la primera radiografía tenemos un instrumento separado. En la segunda radiografía tenemos separación de un instrumento en esta zona que se ve aquí más claro. Y en los conductos mesiales tenemos una perforación en tercio medio, ¿no? En la localización de los conductos. Y aquí en esta radiografía también tenemos un instrumento separado y una no obturación del conducto, ¿no? O sea, nada más instrumentaron, pero nunca obturaron. Entonces todos estos factores van a crear una complejidad en nuestro retratamiento, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta siempre. Sobreextensión de los materiales de obturación, es un incisivo central y lateral superiores izquierdos, sobreobturados con cemento AH26 y 2 años después aún va a permanecer esta sobreobturación, ¿no? Podemos ver una resolución del caso, pero no veríamos que es lo ideal, ¿no? Y también una sobreobturación en la segunda radiografía. Filtración coronal, coronas no restaurables o mal ajustadas, ¿no? Como vemos aquí tenemos dos filtraciones. En esta parte tenemos una filtración en la pared distal, por así decirlo, y también en esta zona, ¿no? En la pared mesial. Bien importante esa restauración. Y aquí aparte tenemos una desviación del conducto, que es lo que nos está causando una lesión periapical. Aquí ya tendremos un pronóstico bastante reservado. Ok. En este artículo nos va a decir el índice de fracaso de las endodoncias en 1000 tratamientos de mayor fracaso por motivos endodónticos y restaurativos. De los extraídos, el mayor índice fue por motivos protésicos. En este caso hubo bastantes dientes extraídos. De todos los extraídos de este artículo fue por motivos protésicos la mayor parte. La primera indicación en estos tratamientos, en estos 1000 dientes de tratamiento endodóntico fracasado, vamos a tener que la primera indicación va a ser un retratamiento y listo, ¿no? Entonces estamos hablando de aquí de que es importante hacer un retratamiento y nos va a dar bastante éxito en esta parte. Y como última opción tenemos una cirugía periapical, ya viendo los casos específicamente, ¿no? Este es un estudio del 2018. Ok, tenemos que crear la planificación del tratamiento, ¿no? Una vez que llegue este paciente con dolor en este órgano dentario, tenemos
sintomatología, hacemos un diagnóstico, sacamos radiografías, nuestras pruebas clínicas, una anamnesis adecuada, podemos empezar a decidir lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos varios planes de tratamiento, el odontólogo debe informar al paciente sobre las opciones terapéuticas disponibles y el pronóstico de cada una de ellas, ¿no? Como les mencionaba al principio, tenemos que poner las cartas sobre la mesa, perdón, bien importante, ¿no? Que el paciente sepa a qué nos estamos enfrentando y el pronóstico si va a ser favorable, desfavorable o reservado. La primera indicación es no hacer nada, no la primera indicación, un punto del plan de tratamiento puede ser no hacer nada. Tenemos aquí un ejemplo de la primera radiografía presenta una prótesis apical asintomática y regresa 7 años después. El odontólogo le dice, tienes que hacerte este retratamiento. ¿Por qué? Porque hay una lesión, hay un factor etiológico ahí que está haciendo que fracase nuestro tratamiento de conductos, necesitamos rehacerte ese tratamiento. El paciente decide no hacer nada porque está asintomático. 7 años después regresa con periodontitis apical sintomática. ¿Y qué? Se tiene que hacer el retratamiento, pero pues ya tenemos ahora sí sintomatología y tenemos y la edad del paciente aumenta y la corona ya tiene más filtración y varias cosas, ¿no? Factores que se van sumando en el pronóstico del diente. Otra opción va a ser extraer el diente. Supongamos, veamos el primer caso, ¿no? El primer caso que ponemos aquí está muy interesante. Tenemos caries distal con una necrosis pulpar de este diente, ¿no? El odontólogo prefiere, como no tiene la capacidad, prefiere hacer la extracción de este órgano dentario. Y después realiza la preparación de coronas de los otros 2 órganos dentarios que resultan en una pulpitis irreversible. Entonces, al final termina haciendo 2 tratamientos de conductos en vez de 1 y perdiendo una pieza dental, ¿no? Entonces, bien importante este plan de tratamiento, ¿no? Saber a qué nos estamos enfrentando y tratar de ser los más conservadores posibles. En el caso de aquí abajo también es una posible de extracción. ¿Por qué? Porque vemos la obturación decente, se ve bien obturada, pero ya en una cirugía exploratoria se logra ver en esta zona una fractura vertical. Entonces ese es el fracaso del tratamiento. En las otras radiografías podemos lograr ver que no tenemos una buena estructura dentaria para restaurar la pieza. En la que sigue, en esta podemos ver una fractura vertical, aquí una perforación del poste en el momento de la restauración y una obturación, sobreobturación y perforación de varias zonas del conducto distal. Retratamiento no quirúrgico. En este caso, este caso específico, tiene una enfermedad post-tratamiento después de una cirugía periapical. Se hace una cirugía periapical, ¿por qué? Porque está el fracaso de este tratamiento, ¿no? Tenemos un poste, entonces prefieren hacer ese retratamiento quirúrgico. Pero no repara, entonces regresa otra vez al consultorio dental y se realiza un retratamiento no quirúrgico, encontrando el conducto que no habían encontrado, que era el factor etiológico de este caso, ¿no? Próximamente, cuando enseñe mis casos clínicos, vamos a ver que es una opción viable. Y bueno, como un resumen, en un tratamiento no quirúrgico será la opción de elección porque parece proporcionar el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Tiene la máxima probabilidad de eliminar la causa más frecuente de enfermedad post-tratamiento, la infección intraradicular. Es menos invasivo que la cirugía y tiene un post-tratamiento postoperatorio menos traumático. Bien importante, una posible desventaja es que es un costo mayor al quirúrgico. Y puede ser mayor, ¿por qué? Porque se tiene que reemplazar igual una corona que se acaba de poner, o es un puente de un pilar que tiene 3 unidades soportando, entonces podría ser un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque es cambiar todas estas restauraciones. Y aquí podríamos optar por un abordaje quirúrgico. Los objetivos del retratamiento va a ser una buena apertura cameral, extraer todo el material de obturación previo de los conductos radiculares, eliminar obstrucciones del conducto radicular o superar estos obstáculos para conseguir una longitud de trabajo ideal. Una vez conseguido esto, viene la conformación y limpieza del sistema de conducto radicular para poder obturar tridimensionalmente. Después de esto vamos a tener los materiales para desobturar. Son varios instrumentos y tenemos para empezar las limas Gestrom, que nos van a servir para enroscar en la gutapercha y realizar un movimiento de tracción. Vamos a tratar de enroscar esta lima en la gutapercha y jalar, ¿no? En el mejor de los casos se va a venir con todo la obturación.
Si no, vamos poco a poco y podemos usarlo combinado con calor o solventes para reblandecer la gutapercha. En el caso que tenemos aquí, podemos ver una sobreextensión de una punta de gutapercha, la cual una lima Gestrom número 20 la enroscan y la logran sacar, ¿no? Y después tenemos el tratamiento bastante aceptable y con un pronóstico favorable en este tratamiento, ¿no? Evitando una cirugía periapical, bien importante. Los solventes son sustancias químicas que nos ayudan a reblandecer estos materiales, haciendo más sencilla su remoción del conductor radicular. Como sabemos, tenemos el gilol, tenemos el eucaliptol y tenemos otras más sustancias que van a reblandecer y nos van a ayudar en este tratamiento, en esta desobturación. También tenemos las Gates Glidden, que han sido por un gran tiempo de batalla para el retratamiento, ¿no? Son fresas de acero inoxidable, forma de llama con hojas cortantes laterales y una punta inactiva. Bien importante esta punta inactiva, minimizamos el riesgo de alguna perforación. La eliminación de gutapercha va a ser en tercio cervical y tercio medio. ¿Por qué? Porque el calibre de estas Gates Glidden, la número 1 va a ser un calibre 50, entonces estamos hablando de un calibre bastante amplio, llegando hasta un calibre de la Gates 6 de 150, entonces es bien importante la preservación de dentina en esa raíz. ¿Para qué? Para poder tener un buen pronóstico ya después en la restauración. No ser invasivos, básicamente. El ultrasonido, los instrumentos activados producen un calor que reblandece la gutapercha, va a ser igual en tercio medio y cervical porque vamos a tener un mayor control que las Gates Glidden, menos desgaste excesivo del tejido. ¿Por qué? Porque tenemos una punta que nos permite ver con un espejo esta parte. Retiro de postes mediante vibración o eliminación de estos. Eliminación mediante calor son puntas que van a calentar la gutapercha y van a reblandecerla y básicamente van a ir siempre unidas a otra técnica, ¿no? A otro instrumento que pueden ser un sistema rotatorio, unas limas Gestrom o cualquier artefacto que nos pueda ayudar a quitar esta parte, ¿no? A reblandecer y desobturar el conducto radicular. Como sistemas rotatorios, tenemos que actualmente casi todas las marcas de instrumentos rotatorios poseen instrumental para retratamiento. Como ProTaper tenemos ProTaper de retratamiento, M2 también tiene su propia marca de retratamiento y casi todas las marcas de rotatorios van a tener un instrumento para desobturar, ¿no? También podemos usar sistemas rotatorios convencionales, también sirven para la desobturación de gutapercha. Bien importante, la K3XF puede ser a 600 revoluciones, nos dicen los artículos, y nos ayuda para desobturar, que es un sistema rotatorio convencional, ¿no? El Web One Gold también no es un rotatorio convencional. ¿Por qué? Porque es reciprocante, pero ahorita sí lo vamos a usar como convencional. ¿Por qué? Porque vamos a usarlo con una de 600 a 1000 revoluciones por minuto en esta desobturación y en reversa, en sentido contrario, antihorario, por favor. ¿Por qué? Así podemos realizar la desobturación de maravilla. El criterio más utilizado para determinar un fracaso endodóntico es la presencia o persistencia de una sombra lúcida a nivel periapical. Goodman indica que tanto la valoración clínica como radiográfica son criterios indispensables para el análisis de un posible fracaso endodóntico. Bien importante juntar todo, ¿no? Desde la anamnesis, el diagnóstico, pruebas clínicas y radiográficas, y si es posible el COMBIM, ¿no? El que es la tomografía computarizada. En este estudio va a ser un retratamiento de 52 casos con técnicas de retratamiento contemporánea, así lo manejan en este artículo, pero son técnicas de obturación de 2008 a 2012, entonces no está tan desactualizado en este aspecto. Vamos a ver próximamente en las siguientes diapositivas el paso a paso que ellos realizaron para crear este éxito, y es el que deberemos de usar todos en un retratamiento. El éxito va del 90.4% en 2 años de seguimiento. Entonces un retratamiento puede llegar a tener el 90% de éxito después de 2 años, ¿no? Entonces es bien importante por qué hacer un retratamiento y por qué no extraer esta pieza. En las radiografías que podemos ver, en la primera se ven conductos, todos llegan a longitud, menos en la última, pero podemos ver una instrumentación,
instrumentación más cónica y la localización de estos conductos hasta tercio apical, la obturación tridimensional, y podemos ver en la primera radiografía es un seguimiento de 24 meses, podemos ver la resolución de la lesión periapical, igual en el de abajo, en el segundo, en la radiografía D, de 12 meses, e igual que la F. Entonces tenemos una resolución de estos casos a 2 años. La técnica empleada. Aislamiento dental. Es bien importante el aislamiento. No podemos hacer es válido hacer el acceso, encontrar los conductos, igual la parte de gutapercha en tercio cervical. Es válido todavía hacerlo sin este aislamiento. ¿Por qué? Porque podemos perder el eje longitudinal del diente y desviarnos, ¿no? Pero una vez que encontremos estos 4 conductos o la parte cervical de la gutapercha, tenemos que aislar en ese momento. Importante anestesiar, obviamente. Después del aislamiento se hace la remoción de caries y restauraciones con filtraciones. El acceso va a ser amplio para tener una entrada recta a los conductos. Desobturación empleando solventes o técnicas de calor combinadas con limas, sistemas rotatorios y puntas de ultrasonido que estuvimos mencionando hace poquito, anteriormente. Después, se va a llegar a la longitud de trabajo ayudando de un localizador de forámenes. Esto nos va a dar una lectura exacta. Se instrumenta con limas y se va a corroborar con radiografías transoperatorias. Se instrumenta con limas manuales y sistema rotatorio. La irrigación va a ser copiosa con hipoclorito de sodio al 5.25% y va a ser una activación con ultrasonido de los irrigantes usando una punta especial con una lima 15. Esta punta especial va a poder sostener esta lima y la vamos a activar. De 2 a 3 citas por tratamiento. Nos mencionan en este artículo que la activación pasiva era 15 segundos cada vez que hacíamos cambio de instrumento. De 2 a 3 citas por tratamiento. Entre citas se va a dejar hidróxido de calcio intraconducto. Después de esto se va a remover el hidróxido de calcio con irrigación abundante activada con el ultrasonido y sistemas rotatorios. Una última irrigación con EDTA e hipoclorito de sodio antes de la obturación. Va a ser primero la irrigación de hipoclorito y al final va a ser la de EDTA. Se seca, se lava con solución salina y se seca con puntas de papel estériles. Obturación con una técnica de onda continua y cemento H+, que es resinoso. Bien importante, puntas de papel, todo estéril, ¿no? Porque hay muchas veces que ponemos las puntas de papel de la caja, ¿no? Entonces esas vienen contaminadas, entonces importantísimo, ¿no? Entonces todo lo que estamos limpiando para al final meter unas puntas de papel contaminadas, ¿no? También las gutaperchas, todo bien importante esa parte de desinfección. Vamos a hablar de algunos casos clínicos, retratamientos no quirúrgicos. ¿Ok? En este caso es un diente asintomático, pero sin restauración previa por 1 año. Vemos una rarefacción difusa, estamos hablando aquí del premolar inferior, del segundo premolar inferior. Rarefacción difusa en zona periapical, retratamiento por indicación protésica y contaminación del conducto radicular. ¿Por qué? Porque lleva 1 año sin ninguna restauración y hay filtración y ya hay una contaminación de esta. Entonces, radiográficamente no se logra ver un conducto, pero bueno, se instrumenta, se logra bajar con técnica, con limas de bajo calibre de 6, 8 y 10, y después con la ayuda también de un anillo endodóntico para la instrumentación de este conducto. Después de esto, bueno, antes de todo esto, se desobtura con una Web One Gold. Todos mis casos van a ser la desobturación con esa. ¿Por qué? Porque es a lo que a mí me funciona, ¿no? Ese es un criterio de cada quien y cada quien va a tener como su criterio, va a formar su criterio y va a ver con qué técnica es lo que más le sirve a cada quien. Entonces con Web One Gold de 600 a 1000 revoluciones por minuto en reversa, va a desobturar de volada y no va a crear una falsa vía, ¿no? Obviamente todo esto va a ser bajo control. Después va a haber una irrigación copiosa de hidróxido de hipoclorito de sodio activada con ultrasonido. Después ya viene propiamente la instrumentación del conducto. Una vez que ya se logró patentizar y se logró el glide path, podemos meter un sistema rotatorio para poder conformar este conducto y la irrigación va a volver a ser con hipoclorito de sodio, después la solución salina, después con EDTA
Y de nuevo con solución salina secamos y vamos a obturar con una técnica de onda continua y ahí dejamos preparado para, nada más para que metan su drill y metan un poste en este caso. Y como diagnóstico pulpar es diente previamente tratado y como diagnóstico periapical, periodontitis apical asintomática. Ok, tenemos un segundo caso que va a ser el diagnóstico pulpar del diente previamente tratado y periapical, tejidos apicales normales, no vemos ninguna lesión. Tiene una fractura coronal, el paciente acude por eso, porque se le fractura el diente, se le degolla, por así decirlo, y necesita una restauración. Acude sin sintomatología, se realiza el retratamiento por motivos protésicos en una sola cita. Se culmina con el tratamiento. El caso pasado también se realiza solamente en una cita. Son dientes asintomáticos, por eso nos podemos tomar esta medida de solamente en una cita. Igual se hace vemos que el segundo molar, una deficiente tratamiento de conductos, falta la obturación tridimensional y falta bajar un poquito, ¿no? Todavía falta llegar al CDC. Entonces bien importante la desobturación, igual con Wave One Gold, con reversa de 600 a 1000 revoluciones por minuto. Una irrigación copiosa igual activada con ultrasonido, hipoclorito de sodio, igual una instrumentación con Wave One Gold. El conducto en el tercio apical no logro poder instrumentar, solamente en la lima de calibre 10 me bajaba, ¿no? Entonces activo con anillo endodóntico este instrumento para poder instrumentar un poquito y poder hacer permeable este conducto, ¿no? Y como podemos ver en la última radiografía, creamos la obturación completa del conducto, ¿no? O sea, se ve el puff apical que va por esta parte donde instrumenté con una lima 10. Okay. Tenemos otro caso clínico que es el segundo molar, igual un año de tratamiento, tenía una resina, se fracturó hace 10 meses, entonces ya tenemos una contaminación del tercio coronal, al menos de la gutapercha, aparte de un deficiente tratamiento de conductos. Se realiza el tratamiento por tener un tratamiento deficiente y motivos protésicos. Se realiza la desobturación igual con Wave One Gold y hipoclorito activado con ultrasonido. Se instrumenta a un calibre de una large de Wave One Gold y hipoclorito y la irrigación totalmente normal, y se va a obturar igual con técnica de onda continua y se va a referir a la restauración. En este caso podemos ver la salida lateral que tenemos en el conducto distal. Bien importante esta parte, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Con una activación del ultrasonido, y bien importante. ¿Por qué? Porque cuando activemos el irrigante con el ultrasonido, va a llegar a partes donde las limas no van a llegar, ¿no? Hay estudios donde nos dicen que el 60% del conducto no es tratado por un sistema rotatorio, sino va a ser por la irrigación. Entonces, por eso es bien importante esta activación del ultrasonido, del irrigante con ultrasonido. Ok, este diagnóstico pulpar va a ser de diente previamente tratado, y como diagnóstico periapical tiene un absceso apical agudo, ¿no? Aquí ya cambiamos un poquito el tema, ¿no? Aquí vemos en la primera radiografía, en una radiografía ortorradial, pareciera que está bien instrumentado y nada más es un fracaso de ese tratamiento. Sacamos una radiografía angulada y podemos lograr ver que no está obturado, no está instrumentado y no está localizado el conducto vestibular, ¿no? Lo que nos lleva al fracaso del tratamiento. El otro conducto se ve con una buena calidad, está obturado con un poste, tiene un poste, entonces no optamos por quitar ese poste. ¿Por qué? Porque pensamos con nuestro criterio y las pruebas que hacemos que todo venía de este conducto, ¿no? Del conducto no tratado. Y posteriormente se realiza. Aquí pareciera que el tratamiento casi sigue igual, no hicimos nada, pero bueno, aquí se ve la diferencia en una angulación. Aquí podemos ver ya los dos conductos tratados y obturados tridimensionalmente. Y bueno, el paciente agudizado con tratamiento previo de 4 años, la omisión del conducto vestibular, se opta por un tratamiento selectivo del conducto omiso y se hace en 3 citas, ¿no? Se drena vía intraconducto y la medicación en 3 citas va a ser el hidróxido de calcio. Ok, este es un paciente que viene con dolor, se drena por intraconducto. Una vez desobturado, se toman 3 citas para hacerlo, medicación en 3 citas, hidróxido de calcio, y se obtura con MTA por resorción apical del conducto, y va a haber una presencia de algún instrumento en tejidos periapicales. Tenemos la desobturación,
tenemos la longitud de trabajo, tenemos la desobturación y después tenemos esta obturación con MTA, ¿no? Entonces lo que vamos a cambiar aquí es la desobturación va a ser la misma y la irrigación totalmente igual, solamente la obturación se va a hacer con MTA porque tenemos una resolución apical, ¿no? Entonces queremos tener si logramos si en el momento de la obturación proyectamos, tenemos que tener un material que al menos sea más biocompatible que la gutapercha. Entonces este material nos va a dar este elemento. Okay. Otro tratamiento que es el tratamiento de hace 5 años, presenta inflamación y drena vía intraconducto, ¿no? Como diagnóstico pulpar, diente previamente tratado, como todos, y un diagnóstico periapical va a ser absceso apical agudo, ¿no? También está agudizado a este paciente. Entonces la inflamación tenemos drena por intraconducto y tenemos en la primera radiografía podemos ver un tratamiento deficiente, ¿no? Que no logran instrumentar a longitud de trabajo y por lo cual el alojamiento de todas las bacterias y esto está haciendo el fracaso del tratamiento. La segunda cita, esa misma cita se desobtura por completo, que es esta cita, y se deja medicación intraconducto. Tenemos otra cita, que nada más hacemos un recambio de medicación intraconducto, se lava el recambio y dejamos otra vez con curación, teflón y curación, Cavit. Después ya la tercera cita ya nos animamos, ahora sí ya tenemos la sintomatología bajó, este paciente sí tomó antibiótico porque le iban a realizar una cirugía y tuvo que tomar este tratamiento, ¿no? Después se hace prueba de puntas y se logra ver que todos tienen una misma salida en el foramen apical, ¿no? Tenemos la unión de los tres conductos, los tres conductitos. Ok, entonces, mensajes para llevar a su consultorio dental. Ya estamos por parte de acabar esta plática y quisiera darle como estos consejos que nos van a servir para el tratamiento, un retratamiento adecuado, ¿no? Entonces, el manejo de estos casos varía sustancialmente entre cada profesional y esto se debe no solo a las diferencias en la valoración personal y experiencia, sino también en la ambigüedad de la información respecto a los resultados de tratamientos encontrados en la literatura, ¿no? Entonces, si no estamos actualizados, vamos a ver que va a haber un mayor índice de fracaso en los tratamientos de conductos, que poco a poco hemos estado aumentando este diagnóstico, ¿no? Este pronóstico favorable en los tratamientos de conducto. Entonces, eso influye mucho en esta parte. Otro mensaje, el fracaso de un tratamiento de conductos va a ser debido al desconocimiento de muchos de los aspectos básicos y primordiales como son el diagnóstico, importantísimo, la morfología dentaria, conductos accesorios, conductos omitidos, la asepsia desde el aislamiento absoluto del campo operatorio e incluso la falta de experiencia para realizar una buena apertura y que esto va a llevar a una no localización de conductos y a una buena instrumentación y obturación, ¿no? Entonces tenemos que tener todos estos principios básicos para poder ser capaces de poder hacer este retratamiento con un pronóstico favorable. Esta parte igual es del mensaje, igual es nada más como resumiendo todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Los clínicos deben poder diagnosticar la enfermedad endodóntica persistente y deben conocer las opciones terapéuticas. Si se quiere abordar el tratamiento de estos dientes, se debe disponer del material adecuado, instrumental, lo que estábamos mencionando, desde el diagnóstico, localización de conductos, la instrumentación y obturación, y ser capaz de realizar estas técnicas altamente especializadas de forma óptima, ¿no? Entonces siempre debe estar la actualización, no podemos quedarnos con lo que nos enseñaron en licenciatura, siempre tenemos que estar actualizándonos. Y además los odontólogos siempre deben tener una base científica basada en datos científicos estadísticos que respalden la decisión terapéutica que tomen, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Actualización y saber qué técnicas nuevas instrumentos nuevos, materiales nuevos, para eso están, ¿no? Para poder brindarle un mejor tratamiento a nuestro paciente con un pronóstico favorable. Y bueno, voy a cerrar con esta frase que es: la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces, ¿no? Entonces no desesperen en el retratamiento de conductos, ¿no? No siempre va a ser en una cita, hay veces que nos vamos a llevar 3, 4 citas. Aquí el caso siempre va a ser la comunicación con el paciente y el manejo del caso, ¿no? Saber que estamos haciendo las cosas bien, tener nuestras propias limitantes, saber en qué momento referir este tratamiento cuando sabemos que no está en nuestras manos, ¿no? Eso es bien importante y nos va a dar una tranquilidad de esto, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase.
Entonces, pues muchas gracias por su atención. Les comparto mis redes sociales, que es Omar Figueroa Cedillo, y mi correo electrónico, que está a continuación. Cualquier artículo mencionado se les puede hacer llegar, quedo a sus órdenes, y también agradecimiento a la Academia Mexicana de Endodoncia y al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias. Ha sido un placer tener en esta aula virtual al doctor Omar Figueroa Cedillo. Asimismo, agradecemos a todos aquellos que participaron en esta importante plataforma, la cual nos brinda el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Tuvimos 3,815 personas como audiencia desde la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Perú, Guerrero, Jalisco, entre otros. Muchas gracias. Esta plataforma nos da una posibilidad de seguir con nuestra actualización continua y no hay que desaprovecharla. Y bueno, tenemos algunas preguntas para que el doctor nos responda y a continuación voy a leer. ¿Qué técnica de desobturación recomienda después de un retratamiento? De obturación. De obturación después de un retratamiento. Siempre va a ser una técnica tridimensional, ¿no? Una obturación que podamos termoplastificar la gutapercha y podemos rellenar tridimensionalmente el conducto, ¿no? No hay una técnica específica. A mí me encanta la técnica de onda continua y se me hace viable, ¿no? Hay muchos casos en los que no podemos usar, como en el caso que vimos hace rato, que tuvimos que usar MTA, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una resorción apical y entonces nada más es obturar tridimensionalmente este conducto. Ok. Otro doctor nos pregunta qué instrumento rotatorio me recomienda para la desobturación de conductos. Las Protaper retratamiento son muy buenas, también las de M2. Aquí el chiste nada más es con lo que te acomodes, sabiendo si tienes motor rotatorio o no tienes un motor rotatorio. Si tienes una pieza de baja, pues vas a tener que usar unas gates gliden, no a tantas revoluciones, bajar esa parte en la pieza de alta, en la unidad dental, pero un sistema rotatorio, todos, ¿no? Nada más es leer las instrucciones y los casos, ¿no? Las revoluciones, el torque, bien importante, ¿no? En mi caso, como lo mencioné en mis casos clínicos, todas las desobturaciones las hice con Wave One Gold a una velocidad de 600 a 1000 revoluciones por minuto, dependiendo del caso. Tienes un control adecuado y nada más tienes que tener bien tu tope apical y tener un buen estudio radiográfico, ¿no? Para no irnos de más en desobturación. Ok, otro doctor nos comenta, ¿qué técnica de instrumentación me recomienda después de un retratamiento y por qué? Normalmente, si es un tratamiento que ya tuvo, que es sintomático, entonces estamos hablando de una contaminación. Si es intraconducto, tendríamos que hacer un tratamiento coronoapical, ¿no? Siempre desinfectar el tercio coronal, el tercio coronal cervical y tercio medio, irrigación, y después tratar la desobturación del tercio apical, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, una técnica coronoapical, cualquier sistema rotatorio nos puede dar esto, solamente tener en cuenta qué es lo que necesitamos, ¿no? Desinfectar para no proyectar todas estas bacterias a tercio apical. Ok, y tenemos otra, nos comenta
¿Qué parámetros me recomienda para obturar un retratamiento en una sola cita? La pregunta del millón. Entonces, importante, ¿no? No podemos, si tenemos un caso agudizado, tenemos un absceso, está drenando todo este tema, aunque drene el intraconducto, no podemos asegurar esta parte, ¿no? Estamos irrigando, entonces, en este caso no podemos obturar, ¿no? Tenemos una agudización, ¿no? No podemos dejar que este abscesito se contenga ahí. Entonces vamos a dejar unas 2 o 3 citas, ¿no? Dependiendo, hasta bajar esa sintomatología. Yo generalmente, si logro llegar al punto específico a desobturar y a drenar y el paciente siente alivio, yo no mando antibiótico. ¿Por qué? Porque me va a desfasar lo que yo estoy pensando que estoy haciendo, ¿no? Puede que piense que mi tratamiento, lo que estoy haciendo está bien, pero al final el antibiótico es lo que está trabajando y está bajando esta carga bacteriana y nada más va a ser un efecto placebo a corto plazo. Y listo, ¿no? Entonces una cita es pacientes asintomáticos cuando es por referencia para indicación protésica y estos casos, ¿no? Que no esté tan contaminado el conducto radicular. Fuera de eso, yo creo que sí podremos obturar en una sola cita y influye mucho, ¿no? La capacidad y la experiencia del operador, ¿no? No podemos adelantar las cosas. Si yo sé que no soy capaz de hacer esto, no lo voy a hacer, ¿no? Me echo 2 citas, 3 citas, ¿no? Lo que le estoy diciendo con el mensaje anterior de la paciencia, ¿no? Es lento y si tenemos paciencia vamos a tener las cosas y vamos a resolucionar las cosas con un mejor pronóstico. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesante este tema y sobre todo nos ayuda a especialistas en endodoncia, a alumnos, a docentes y a cualquier colega de práctica general que realice retratamientos no quirúrgicos en sus consultorios. Me voy a permitir entregarle este reconocimiento, el cual dice lo siguiente. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al Dr. Omar Figueroa Cedillo por su participación en la conferencia virtual con el tema Retratamiento no quirúrgico en endodoncia. Lo firma el presidente del Colegio Nacional, maestro Carlos Carmona Cetina. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Muchas gracias. Quisiera hacer uso de esta plataforma para invitarlos claro. al Congreso Internacional que va a ser el día en octubre. Mexicana de Endodoncia, del 16 al 18 de octubre. Va a ser en Querétaro, en Juriquilla, y pues ya están las inscripciones y toda la información va a estar en la página de Facebook y en las pláticas bimestrales de la academia. Muchas gracias, doctor. Queridos colegas, que pasen una excelente noche. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. A usted, gracias.